que podamos incluirlo en la lista de oración y tenerlo presente tanto el martes como el jueves. Y los viernes, dos cosas, a las 5:30, hay una cita también en la Plaza de la Vila, quedamos congregados para tener un tiempo de oración y después salir a invitar a las personas, a hablar con ellas acerca de Cristo Jesús y del Evangelio. A este viernes también a las 5:30, aprovechando también el buen tiempo y tantas personas como hay en la calle, necesitamos manos también para repartir estos folletos que hablan de la esperanza en Cristo Jesús y también conversar con las personas. Y después a las 7 los jóvenes tienen su club bíblico, como tenéis aquí delante. A las 11 el domingo, el culto como tenemos habitualmente. Y bien, pues no quiero dar más anuncios para dejar que los de la escuela dominical puedan salir a su lugar, pero vamos a orar por todos vosotros. Así que voy a pedir que os pongáis todos de pie para veros. Hoy casi estamos al pleno de los pequeños. Muy bien, y vamos a orar para dejaros después marchar, y también los demás nos quedamos aquí. En el nombre del Señor Jesús te damos gracias, Padre, porque podemos elevar nuestra voz a ti. Y Señor, sabiendo que no es nuestra voz la que llega a ti, sino esos sonidos indecibles que nos dice tu palabra, que el Espíritu traduce nuestras palabras, Señor. Y es por esa obra que Cristo hizo en la cruz que hace posible que tengamos acceso a ti. Deseamos recordarla y publicarla también. Y ahora, sea en clases infantiles o sea aquí, Señor, pedimos que tu Espíritu nos dirija y dirija también a las personas que tienen la responsabilidad de hacerlo para poder transmitir a cada uno de estos pequeños, estas pequeñas, también tu palabra. Gracias por tenerlos con nosotros. Bendícelos, protégelos y cúbrelos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, podéis ir saliendo. ¿Qué? Directa. Vais a permitir un segundo mientras acaban de salir. Vais a preguntar, ¿qué está haciendo ahora exactamente? Pues estoy abriendo el chat para enviar un enlace que he recibido y tenía que enviar a todos. Si no, aquellos que nos siguen por YouTube o por el enlace no nos van a poder ver. Ahí creo que está. Muy bien, gracias, perdona. ¿Has sentido alguna vez temor a acercarte a alguien para compartirle el Evangelio? Yo sí. Pero muchas veces me ha pasado. De hecho, me pasa cada día y cada vez que quiero hacerlo. Cuando quiero acercarme para invitar a una persona a una actividad de la iglesia o para entregarle un folleto o un evangelio, dentro de mí hay una batalla que debo librar cada vez. Y si respondes que no, que nunca has sentido temor a acercarte, o dos cosas. Eres la persona más dotada y privilegiada del mundo, gloria a Dios por ello, o tal vez no has entendido bien la pregunta. ¿Lo has intentado alguna vez? Porque seguro que todos experimentamos cierto temor en alguna ocasión, tal vez el rechazo, la indiferencia e incluso a veces hasta el desprecio que las personas pueden mostrar, porque sencillamente no saben lo que quieres ofrecer, no saben de qué les quieres hablar. Creen, la mayoría, y puedes verlo esto cuando entregas un folleto o un evangelio a una persona, que te miran con un recelo pensando, ¿qué me quiere vender este o esta? No vendemos nada. En todo caso, queremos obsequiarte un mensaje de esperanza, una palabra de consuelo. Aquí la tienes. Y si la persona realmente con eso da pie a que podamos hablar, pues nos acercamos para hablarle un poquito más de ello.
Ahora bien, yo hacía esta reflexión para mí mismo y por eso os la puedo compartir porque es experiencia personal y no es para hablar de lo bien que lo hago, al contrario, es que hay tanto que aprender, que espero que si podemos aprender juntos, lo haremos mejor. Somos seguidores de Jesús, ¿verdad? Lo decimos y tenemos que considerar qué significa eso de ser un seguidor de Jesús. ¿Qué significa? Seguir a Cristo no es poner un like en el post, no es afirmar algo en la cuenta, y eso ya sabéis que en este lenguaje informático lo que significa, no es contarle como amigo en nuestra cuenta de Facebook ni nada por el estilo. Seguir a Jesús es mucho más, es identificarse con Él en todo. Identificarse con Él en todo. De hecho, lo que acabamos de hacer al tomar del pan y de la copa es identificarnos con Cristo Jesús. Reconocer que Él murió y resucitó por nosotros y anunciarlo, porque eso es algo que identifica nuestra vida y nuestro ser en Cristo. Identificarse con Él en todo significa también, de otra manera, pensar de la manera de Jesús, sentir de la manera de Jesús y actuar a la manera de Jesús. Esa sería nuestra identificación plena. Y es a eso solo a lo que estamos llamados, a sentirnos identificados, a ser identificados en pensamiento, en sentimiento y en actuación y en hechos. Pero si alguien dijera, bueno, yo no puedo pensar, sentir y actuar como Jesús porque sencillamente no soy Dios, diría, muy bueno el intento, pero entonces déjame preguntarte, ¿es Dios quien miente o está equivocado? ¿O somos nosotros? Porque Dios nos dice, 1 Corintios 2:16, tenéis la mente de Cristo. Tenéis la mente de Cristo. Eso significa que podéis pensar a la manera de Cristo Jesús. Cuando conocimos a Cristo Jesús y Él vino a nuestro corazón, su Espíritu nos hizo renacer y nos dio una nueva naturaleza que se conforma a Cristo en su manera de pensar. Y puedo decir, tenéis la mente de Cristo, podéis pensar como Cristo. No quiere decir que tú tengas todas las capacidades y dones que tenía Cristo Jesús, el Hijo de Dios, pero tienes la capacidad del Espíritu Santo que ha puesto en ti y en mí para pensar como Cristo Jesús. Así que no sirve decir, no puedo pensar como Cristo Jesús. Pero tampoco puedo decir que no puedo sentir como Cristo sintió. Cuando Pablo en Filipenses capítulo 2, versículo 5 dice, haya pues en vosotros ¿qué? Ese sentir que hubo en Cristo Jesús. Y alguna vez he explicado que sentir no significa emociones meramente. Hay algo mucho más que implica una manera de pensar también. Pero que se refleja también en un aspecto también emocional y en unas decisiones que tomar. Puedes sentir como Cristo y la Biblia nos habla y Dios nos llama a sentir como Cristo sintió. Haya pues en vosotros este sentir, así que también podemos sentir como Cristo, el sentir de Cristo, pero también actuar como Cristo, Un versículo que seguramente que nos recuerda o que recordamos, tal vez no por la cita, pero sí por el texto, Juan capítulo 14, versículo 12, dice el Señor Jesús, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y cuando lees este versículo tienes que parar y leerlo otra vez de nuevo. ¿Cómo? El que cree en mí, las obras que yo hago, las hará Él también. Y aún mayores. ¿Hacer mayores obras que Jesús? Qué pretensión, ¿no? Bueno, no lo digo yo. Lo dices tú, Dios. Así que no puedo decir, no, yo no puedo pensar, ni sentir, ni hacer como Cristo, porque Dios dice que sí. Y ante eso tengo que doblar mi rodilla y decir, Señor, tú eres verdadero, tú eres veraz. Y en todo caso, todos somos mentirosos. Cuando nos acercamos a la Escritura y especialmente los Evangelios, encontramos que la misión de Jesús, ¿por qué vino Jesús a esta tierra?
Es indispensable saberlo para podernos identificarnos con Él. ¿A qué vino Jesús? ¿A qué vino Jesús? Seguro que lo sabemos, pero vamos a refrescar un poco nuestra memoria. Hay un versículo que conocemos perfectamente, Juan 3:16, no hace falta recitarlo. Pero el que viene a continuación nos da el clavo en esa misión. Cuando después nos habla de hablarnos del amor, de tal manera nos amó Dios, dice, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Así que, claramente, la misión de Cristo en el mundo, al venir y al dar su vida, fue para que el mundo sea salvo por él. Misión de Cristo, salvar al mundo, salvar al pecador. Y también nos dice en Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, ¿verdad? Así que claramente el Evangelio nos muestra que la misión de Cristo era salvar al perdido, salvar al pecador, al pecador. Si la misión es salvar a los pecadores, entonces aquellos que nos identificamos por la fe en Jesús y le seguimos, tenemos la misma misión, no tenemos una visión diferente. No estamos puestos sencillamente para guardar el cuartel o para hacer piña. Eso puede ser útil en algún momento, pero estamos para cumplir la misión de Cristo. Somos sus continuadores en la misión. Y si no, no hemos entendido a qué nos llama el Evangelio, a qué nos llama el Señor. Pero esto que es una verdad que todos conocéis, que todos conocemos, a veces por sabido, no significa que sea cumplido. Y necesitamos también recordárnoslo y animarnos a cumplir esta misión, porque si no, no llegamos a hacer la voluntad de Dios. Cuando al final del Evangelio de Mateo tenemos aquel versículo que denominamos la gran comisión: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Porque esa misión no es posible hacerla solos. Así que Cristo, sabiéndolo, recibiendo toda la autoridad del cielo, nos envía a realizar la misión. Y un poco después les dice a sus discípulos, y para que veáis que no la vais a hacer solos, esperad porque recibiréis poder del Espíritu Santo. Y allí en el día de Pentecostés, cuando estaban juntos unánimes, nos dice la palabra, el Espíritu Santo irrumpió como un viento, con un estruendo, se posaron lenguas en sus cabezas, indicando que algo nuevo empezaba. Y estaban preparados y dispuestos para llevar a cabo el plan de Dios. Y desde entonces, tal vez no han habido llamas, tal vez no han habido vientos estruendosos cuando hemos recibido a Cristo como nuestro Señor, nuestro Salvador, cuando hemos recibido el Espíritu. Pero sigue siendo una realidad que Él pone su Espíritu para que llevemos a cabo esa misión. Pero si decimos que seguimos a Cristo, decimos que su misión es nuestra misión, la pregunta permanece: ¿por qué nos cuesta acercarnos a otras personas para compartirles el Evangelio? ¿Por qué me cuesta acercarme para compartir el Evangelio? Y la pregunta, o la respuesta a esta pregunta, está en comprender precisamente aquello que decíamos antes. ¿Qué pensaba? ¿Qué sentía Jesús? ¿Y cómo actuaba? Porque si me he identificado con Él, pensar, sentir y actuar como Él me llevará a cumplir la misión, sin remedio. No me puede dejar otra alternativa. Y si hay otra alternativa, entonces tengo que preguntarme si me he identificado con Cristo Jesús, si realmente lo conozco. Él vino para salvar a los pecadores, lo hemos dicho, pero tal vez aún no pertenezco a esos salvados por Cristo Jesús. Me gustaría que también lo pensáramos en esta mañana. Y esas tres cosas que necesitamos para conocer el sentir de Cristo, para compartir el Evangelio, se encuentran en Lucas capítulo 15, versículo 1 al 7. Pido que me acompañéis en la lectura. Lucas 15, del 1 al 7.
Doy unos segundos para que lo podáis localizar y hagamos también el esfuerzo de situarnos en aquella escena. Hoy estamos muy acostumbrados a ver historias plasmadas en el cine, la televisión, películas, ¿no? Y la virtud es que nos lleguen a hacer sentir aquello que transmiten, de la misma manera que el texto nos transmita ese sentir del que lo inspiró. Dice Lucas 15:1, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las otras 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra la pone sobre sus hombros, gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Esta historia, como sabéis, la llamada de la oveja perdida, está insertada dentro de un grupo de 3 parábolas que Jesús hizo. Esta era la primera, hablando de la oveja perdida. Después habló de la moneda perdida y finalmente del hijo perdido. Y las 3, aunque en entornos y en circunstancias diferentes, para mostrar que la misión de Cristo era precisamente buscar y salvar al que se había perdido. Y aquí Cristo Jesús adopta uno de las figuras de la parábola y se introduce en ella, como veremos, como el pastor. Pero vamos a dar un paso atrás y mirar la escena que se está produciendo en ese momento que nos habla Lucas. Dice que se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Recordamos que en esa frase publicanos y pecadores pretendía englobar a todos los que la sociedad de entonces marginaba por un motivo u otro. Los publicanos eran los cobradores de impuestos. Ya podéis suponer que por eso no eran muy queridos. Pero no solo porque hicieran su función pública, sino porque se aprovechaban de ella para enriquecerse, poniendo impuestos y cargándolos con altos intereses para así enriquecerse. Y así se ganaban el desprecio de todos sus conciudadanos, al menos de los que pagaban impuestos. Y además, los pecadores, con esta palabra también englobaban todos aquellos que la religión judía segregaba, apartaba, diciendo que no eran aptos para acercarse al templo, a sus ritos y participar en la adoración que allí se hacía. De esa manera creaban una barrera entre los que después el Señor puede llamar justos, o que se llamaban así justos, y los pecadores que estaban junto a los publicanos. Todos aquellos que, porque habían pecado, claro que sí, todos pecamos, dice la Escritura, pero porque su pecado les apartaba de la comunión con Dios, ellos los metían en ese saco. Personas rechazadas, personas odiadas por los religiosos, que aquí en el siguiente versículo nos describe quiénes son: los fariseos y los escribas, aquellos que viendo esta multitud, acercándose a Jesús porque oían que Jesús les hablaba de una manera distinta, les hablaba con autoridad, les hablaba las palabras de Dios y conmovía sus corazones, ellos los rechazaban, fariseos y escribas, los puros de la ley, los intérpretes de la Escritura, aquellos que debían acercar la palabra de Dios al pueblo, eran los que creaban la división. Y criticaban al Señor, criticaban a Jesús. ¿Y veis por qué le criticaban? Porque se acercaban demasiado a Jesús. Podían seguirle así de lejos, pero cerca de Jesús, ¿quién podía estar? Según ellos, solo los justos, como ellos. Fariseos y escribas y sus amigos. Pero Jesús desmontaba toda
toda la historia social y se acercaba a él expresamente, intencionadamente, a aquellos publicanos y pecadores. Y es que eso es lo que Jesús muestra a lo largo de todo el Evangelio. Se acerca a aquellas personas porque lo necesitan, como tú y como yo. Dios se acercó a nosotros en Cristo Jesús porque lo necesitábamos. Y sin experimentar o sin reconocer esa necesidad de Dios, ese acercamiento no va a traer a nosotros más que condenación eterna. Pero Cristo se acercó a ti y a mí, con ese amor incondicional del que hemos cantado y hemos oído hablar en esta mañana. Jesús quiere recibir a todo pecador, toda pecadora, para establecer una relación personal con cada uno de nosotros. Y aquí pregunto, si tienes ya esa relación personal con Cristo, si has reconocido que Cristo se ha acercado a tu vida para perdonarte, para darte nueva vida, para hacerte el objetivo de sus promesas y sus bendiciones. Pero tal vez hayas pensado, no es el momento, ¿te crees o piensas que es demasiado joven para tal vez seguir ese camino? O tal vez puedes estar en el otro extremo y pensar que ya es muy mayor, ya viviste toda tu vida, ya tomaste todas tus decisiones y que ahora no es momento de hacer ningún cambio significativo. Qué lástima que te dirijas a la eternidad sin tener un Salvador como Cristo Jesús, que te amó de tal manera que entregó a su propio Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Tienes esa relación personal con Cristo Jesús? No depende de ir a ningún lugar a buscarla. No tienes que peregrinar, no tienes que hacer nada especial, solo pedirle a Él que entre en tu corazón, que limpie tus pecados, que te dé esa nueva vida. Y Él lo hace, porque vino a buscarte y a salvarte, como vino a cada uno de nosotros. Solo bien, vosotros sí que me oís, pero por lo visto fuera no. Bien, decía que se acercaban a Cristo Jesús, pero Él tenía esa forma, esa actitud de abrirse y de recibirlos. Y esto les molestaba a los religiosos. Nos hace también que pensar a nosotros, si en algún momento nos molestan los demás, o nos molestan que las personas se acerquen. Si en algún momento nos pasa eso, es el momento de revisar cuál es nuestra identificación con Cristo, cuál es nuestra misión. Y pensar como Cristo nos muestra en esa parábola que pensaba, que sentía y que actuaba. Fijaos, Él escoge esa parábola, la parábola del pastor buscador. Creo que tal vez sería un título más acertado que el de la oveja perdida, aunque sé que hace referencia a las tres cosas que se perdieron en las siguientes parábolas también. Pero más que la oveja perdida, el protagonista verdadero de la historia es el pastor que busca, el pastor que busca. Y esas tres cosas que necesitamos conocer para sentir como Jesús compartió el Evangelio, fue sentir primero el peligro en que estaban. Después también sentir el valor que Dios les da, que Dios da. Y finalmente sentir el gozo
el gozo de la recuperación, ¿verdad? Mirad en el versículo 4 cómo empieza. ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas? Bueno, para nosotros, que no estamos en el mundo de la ganadería directamente, sí que nos gusta comer las piezas que vienen de ese mundo, pero no estamos tan acostumbrados a cuidarlas. Pero el pastor que vive de esto tiene una especial sensibilidad, porque no solo es su medio de subsistencia, subsiste y subsistía de las ovejas, también porque su responsabilidad era mantener en un buen cuidado aquellas que tenía a su cargo. Y el pastor sabe que si se pierde una oveja, esa oveja es prácticamente una oveja muerta, una oveja muerta. El pastor siente el peligro de saber que una oveja se ha perdido, porque la oveja tiene tendencia a ponerse en aprietos ella misma. Se coloca en lugares peligrosos, se adentra en lugares donde es vulnerable, puede caer, puede romperse una pata, puede arruinarse, sin pensarlo, vamos. ¿Cómo se parece ese tipo de la oveja que en muchos lugares de la Escritura nos recuerda y nos compara? Dice en el libro de Isaías, capítulo 53, versículo 6, que todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Así que la oveja perfectamente refleja nuestra manera de ser, muchas veces como seres humanos, andando en nuestro camino sin querer una guía o sin seguir una guía, y acaba perdiéndose. Y nos descarriamos. Cada persona en este mundo anda como esa oveja perdida, descarriada. Nos apartamos, cada cual haciendo nuestra propia voluntad. Pero menos mal que había un pastor que sintió el peligro en el que estábamos. Siente el peligro en el que te encuentras si aún no tienes a Cristo. Y se acerca una vez más a ti. Y te dice, ven. Y te dice, ven. Además, la oveja perdida está a merced de los depredadores. Hay lobos, hay osos, hay alimañas que van a aprovechar la oportunidad de tener un bocado allí. Así que el pastor es consciente de este peligro. Pero además, hay otro peligro. No siempre el depredador es visible. Y cuando lo trasladamos a la realidad espiritual nuestra, nos dice el apóstol Pablo, advirtiendo a los ancianos de Éfeso, cuidado, porque además hay lobos vestidos con piel de oveja. Y eso ya lo hace más difícil, porque aparentemente pueden parecer inofensivos. Pero les advierte que habrá lobos vestidos con piel de oveja que no perdonarán al rebaño. Y está hablando de los creyentes, está hablando de la iglesia, en Hechos 20, 29. Así que la oveja perdida es una oveja en peligro. Y lo primero que siente el pastor es el peligro que corre esa oveja. Un peligro que es un peligro de muerte. También nos dice la Escritura que la paga del pecado es muerte, Romanos 6, 23. Es condenación eterna. Aquella oveja perdida que aún no ha encontrado su pastor, sencillamente se aboca a una eternidad, perdido, condenado, sin Dios. Nos habla de que hay un juicio pendiente porque Dios juzgará el pecado. Y hay de aquel que se presenta a ese juicio sin un pastor, sin un abogado como Cristo Jesús. Sentir el peligro es pensar en aquellos que todavía no tienen a Cristo en su vida y pensar dónde se están dirigiendo. Y cuando vemos a las personas que nos encontramos cada día, posiblemente no hay ese pensamiento en nosotros, pero sí que lo había en Cristo Jesús. Por eso había sus brazos para que publicanos, pecadores, pero escribas, fariseos, todo aquel que quisiera pudiera venir a Él. Y ahora nosotros somos esos brazos de Jesús. Ahora nos toca a nosotros abrir nuestros brazos para acoger a aquellos que están en peligro, como nosotros lo estuvimos también en su día. ¿Sentimos el peligro de los demás? ¿Vemos su situación terrible?
no sé si el peligro, pero Jesús también sentía el valor de cada una de aquellas ovejas. Pero está hablando de las personas, ¿verdad? Dice en la segunda parte del versículo 4 que aquel que pierde una de ellas deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla. Se introduce en una misión que tiene un objetivo, un único objetivo, encontrar la oveja perdida. Pero tiene 99, consuélate, ¿no? Solo has perdido el 1% de tu rebaño. Puedes estar tranquilo. Si nos moviéramos por porcentajes, podríamos decir, bueno, no está mal la pérdida. Si una empresa pierde solo un 1% de sus beneficios y gana 99, tranquilos, está a la mar de bien. Pero Jesús no trata a las personas como las empresas, ni como el mundo en que vivimos. No se guía por porcentajes ni por mayorías. Cada persona tiene un valor especial para Él. Y Él siente el valor que tú tienes para Cristo. Él siente el valor. Es capaz de dejar las 99 en un lugar seguro y buscar la perdida hasta encontrarla. Jesús valora la pérdida tanto como las que tiene. Tanto, no hay diferencia. Pero se mueve en compasión por aquella que ha perdido. Nos dice en Mateo 29, 36, que en cierto momento el Señor Jesús veía a todas aquellas multitudes que le seguían. Muchos de ellos era porque se habían alimentado con aquel milagro especial y seguían, ¿cómo no? Pero dice que los veía como ovejas que no tenían pastor, desamparadas, perdidas. Y dirigiéndose a sus discípulos, ¿sabes lo que hay que hacer? Dice, rogad al Señor de la mies, rogad al Señor del campo para que envíe obreros a su mies. Tal vez no estés tú en ese lugar recogiendo la mies, pero ruega al Señor de la mies para que haya obreros que puedan ir. Y tal vez considera si tú puedas ser el obrero o la obrera que tenga que ir a recoger las espigas, a recoger el fruto. No digas que no a Dios antes de haberlo pensado y orado delante de Él. Jesús valora a la perdida y todos los medios que invierta van a estar acompañados de su voluntad y de su espíritu para hacerlo. No vas a ir solo, no vamos a ir solos. Dios se ha comprometido. ¿Por qué? Porque tienen valor cada persona para Él. El valor de la persona, muchas veces lo he dicho, lo marca Dios. Nosotros no somos buenos calibradores del valor, ni siquiera de nosotros mismos. O nos sobrevaloramos o nos infravaloramos. Pero Dios es el que da la medida justa. Dios es el que da el valor justo. Y para que recordemos cuál es el valor que Dios da, Dios entregó a su Hijo. La vida, la sangre de Cristo es el valor que cada persona en este mundo tiene para Dios. Y Él vino a buscar a los que se habían perdido. No hay nada más que Cristo pueda hacer para salvarte de lo que ya hizo. Nada más. No sé si esperas algo, esperas algún milagro o alguna luz o alguna voz. Su voz está aquí para que puedas escucharla siempre que quieras. Y te animo a que lo hagas habitualmente para que escuches qué valor tienes para Dios, qué es lo que Él ha hecho por ti y qué está dispuesto también a hacer para que le conozcas más y más. Sentir como Cristo Jesús es dar el valor que Dios da a aquellas personas que están sin Cristo. Así que miramos a la multitud, miramos a las personas y ¿qué vemos? Vemos personas en peligro de muerte. Vemos personas valoradas por Dios al punto de dar su propia vida, como fuimos nosotros. ¿Despreciamos el valor que Dios da a cada alma? No lo hacemos conscientemente, ¿verdad? Pero muchas veces con nuestra actitud lo hacemos. Cuando valoramos más nuestra comodidad, nuestro confort personal, nuestro estatus, en lugar de ver a aquellos que tal vez mueren sin Cristo. Y a mí me pasa.
Y por eso os decía al principio que siento temor. Temor, primeramente sentía temor por acercarme a las personas. ¿Por qué pensarán? Pero el mayor temor que debemos tener es, ¿qué pensará Dios de mí? ¿Qué pensará Dios de nosotros? ¿Qué pensará Dios de cómo he sentido ese peligro y cómo he valorado la situación y las personas que Dios ha puesto delante de mí? Si Cristo hubiera hecho lo mismo, no se hubiera escrito Filipenses capítulo 2, versículo 6, el cual, siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Señor, ¿por qué no te aferraste a eso? ¿Por qué no te aferraste? Porque vio mi peligro, vio mi valor y se movió por ello. Y se hizo un siervo. Y estando en esa condición de siervo, dice que se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Si Cristo hubiera hecho lo que yo, posiblemente no se hubiera movido de su gloria. Así que gloria a Él que no es como yo. Pero yo sí que quiero ser como Él. Sintamos el peligro, sintamos el valor para Dios, pero sintamos también el gozo que nos dice los versículos 5 al 8. Dice que cuando encuentra aquella oveja la pone sobre sus hombros gozoso. Y hay 3 referencias al gozo en estos 3 versículos. Y al llegar a su casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndole, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Y finalmente termina con una expresión de gozo en el cielo. Os digo que habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Así es. Es sentir el gozo también de Cristo, de ver a aquellas personas recibiéndole, siendo limpiadas por su sangre, entrando a recibir las bendiciones de su familia, era algo que producía gozo. Cuando la oveja es encontrada, expuesta sobre sus hombros, un cuidado de esmero que tiene el pastor por aquellas ovejas. Cuando el cielo se ha gozado por haberme sentido como Cristo, por haber sentido el peligro del que está perdido, el valor del que Dios le da. ¿Cuándo ha sentido el cielo gozo? Por eso. ¿Cuándo se dejó de alegrar el cielo de ver mi comodidad? Porque no sentía ni siquiera la necesidad de arrepentirme. Dice que hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos, y aquí tal vez deberíamos poner justos entre comillas, que no necesitan arrepentimiento. Porque, ¿sabes? Todos necesitamos arrepentimiento, todos. Todos. Pero dejó el cielo de expresar gozo al ver nuestra comodidad. ¿Quieres conocer el gozo de participar en la operación de rescate más importante de la humanidad? ¿Rescatar al perdido? No es algo que hacen unos, es algo que todos nos identifica como seguidores de Cristo Jesús. No es algo que solo se encargarán los obreros. Tendrán su parte, claro que sí, y su responsabilidad. Pero todos y cada uno tenemos esa misma responsabilidad. Lo único que necesitamos es poder entender el peligro en el que se encuentran, valorar con el valor que Dios da a cada persona y querer experimentar el gozo de un alma que pasa de muerte a vida. ¿Has experimentado ese gozo alguna vez? Tuve que plantearme esto en mi vida. ¿Alguna vez he experimentado ese gozo? Y me di cuenta que muy pocas veces. Muy pocas veces. Pero mi error estaba en que tal vez mi actitud era más parecida a aquellos aquellos escribas y fariseos, que tal vez miraba a las personas de otra manera. Y tuve que decir al Señor, Señor, cambia mi manera de mirar. Ayúdame a ver el peligro, ayúdame a ver el valor, ayúdame a ansiar ese gozo de ver cómo las personas te conocen y se entregan a ti. No para que seamos más,
No para que estemos más contentos, porque como seres humanos experimentamos cierta alegría cuando alguien se viene a nuestro lado, ¿verdad? No, por eso. Eso es un gozo ínfimo, comparado al gozo que se experimenta en el cielo. Y cuando Dios hace una fiesta en el cielo, lo hace por todo lo grande. Nosotros somos parcos en celebrar, en reconocer, en agradecer muchas veces. Pero Dios no. Y es importante o es interesante pensar que lo que hagamos aquí también influye de esa manera en el cielo. ¿Por qué no provocar ese gozo en el cielo más veces de las que lo hacemos? Tal vez sea el momento de pensarlo. Y os invito a hacerlo conmigo. No quiero ser de esas 99 que se sienten seguras y que tal vez, como pudo ocurrir con aquellos escribas y fariseos, pensando que eran de aquellos 99 justos, estaban más perdidos que la oveja que buscaba el Señor. Quiero ser esa oveja en los hombros de Jesús, pero también quiero ser ese que va a buscar la oveja perdida. Hay tantas personas que hemos perdido, que a veces han tenido oportunidad de escuchar, a veces han tenido oportunidad de conocer a Cristo y alguna cosa les distrajo. Tal vez, y tenemos que reconocer, pueda ser aquella misma actitud que los escribas y fariseos exhibieron y frustraron tanto a alguna oveja que la apartaron. Si es eso, solo nos queda una cosa: confesarlo y tratar que el poder del Señor nos ayude a enmendarlo. Pero también salir pensando, sintiendo y actuando como Jesús, mirando al mundo, conociendo el peligro en el que se encuentran, dándole el valor que Dios le da a cada persona y ansiando el gozo de que pasen de muerte a vida. Piensa en alguna persona que está en esa situación, tal vez algún familiar, tal vez algún compañero de trabajo, algún vecino, alguien que te encuentras todos los días, y empieza la búsqueda, empieza la operación rescate. Sí, muchas veces ha habido la ocasión, pero no nos hemos atrevido, por lo que sea. Pero es el momento de ver las cosas de manera diferente. Es el momento de empezar orando. Y algo que me ayuda mucho es cuando vamos a salir los viernes y tenemos esos minutos de oración. Parece poco, pero tremendamente cambia nuestra manera de orientarnos. De simplemente salir a repartir algo, a ir a buscar personas que no conocen a Cristo. Te invito a hacerlo si tienes la ocasión, y si no, por lo menos, te invito a que ores conscientemente, realmente, pensando en esto. Señor, ayúdame a ver el peligro en el que se encuentran, a ver el valor que tú les das, a desear el gozo que hay con el que tú te gozas cuando un alma pasa de muerte a vida. ¿Podemos orar? Dios y Padre, gracias por ser ese pastor, Señor, que nos amó sin condición, Señor. Puso en su corazón nuestra vida aún antes de que existiera. Y todo lo planeaste para que llegara ese momento en que tu Hijo amado, Señor, ocupara aquella cruz para pagar por nuestros pecados, por mis pecados, y poderme recibir para siempre contigo en gloria. Señor, ayúdanos a entender en qué peligro nos encontrábamos, en qué peligro se encuentran tantas personas en el mundo de hoy. Y nosotros que alcanzamos tal vez salvación, podemos llegar a olvidarnos de ellas. Señor, perdónanos y ayúdanos a entenderlo. Yo te quiero rogar también que si alguna persona está en peligro aquí, Señor, tú llames a su corazón. No deje para mañana, porque tal vez el mañana no llegue. Señor, que pueda acudir a ti, que por todos los medios escuche esa voz del pastor y se acerque a Cristo Jesús hoy. Señor, ayúdanos también a ser sensibles nosotros a esa voz y poder ser también aquellos que llaman a los pecadores al arrepentimiento, empezando por nosotros mismos. Nos arrepentimos de ser tan laxos, tan relajados con esto.
en haberlo escuchado una y mil veces, Señor, y siempre pensar y dejarlo para mañana. Ayúdanos, Padre, a ser esos que buscan contigo, que nos identificamos con Cristo, que valoran también a aquellas personas, ni más ni menos que como tú las valoras, Padre. Y, Señor, quisiéramos ver que muchas personas puedan conocerte. Rogamos por aquellos que estuvieron entre nosotros y se alejaron. Señor, dales en tu misericordia otra oportunidad a ellos y también a nosotros. Señor, que no busquemos fáciles excusas y, Señor, razones humanas, sino que delante de ti estén constantemente en oración y aprovechemos cada oportunidad que nos des, no solo de hablar, sino especialmente de actuar. Perdona si han sido nuestras acciones y nuestras palabras lo que alejan a otros de ti. Señor, te lo imploramos, te pedimos que nos limpies de ellos y que tu presencia y tu poder nos acompañe para poder ser instrumentos en tus manos. Ayúdanos, Padre, porque así como usaste a otras personas para alcanzarnos a nosotros, nos llamas también para alcanzar la mies, que es mucha. Que un día juntos podamos alabarte a ti, porque fuimos usados para ese inmenso privilegio, cumplir tu misión, identificarnos con Cristo. Que así sea, Señor. Gloria a ti por ello. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si alguien puede...